¿Qué pasa cuando un pueblo acumula 26 años de rabia en silencio y no tiene ningún canal institucional para procesarla? Explota, y cuando lo hace sin instituciones que la canalicen, la furia no sube hacia los responsables, se derrama horizontalmente entre vecinos, entre conocidos, entre los que quedaron atrás sin poder escapar. Y lo peor es que somos ignorantes de nuestra propia historia. No conocemos realmente el caudillismo del siglo XIX, las guerrillas de los años 60, la violencia que ha sido constante en este país por décadas. Esa ignorancia nos hace más propensos a repetir los mismos errores una y otra vez. Cubrimos todo con mentiras de que Venezuela era un país alegre y pretendimos de que éramos distintos, pero no lo somos. Y ahora, después de 26 años de chavismo, esa violencia histórica tiene encima una capa nueva de trauma colectivo que nadie está procesando. Porque lo que el chavismo hizo con el alma del país es difícil de cuantificar. No es solo la violencia física, que es obvia y brutal, es lo otro, lo que casi no se menciona, la delación vecinal, o sea, el sapeo entre vecinos, las viejas del club anotando quién protesta, quién se queja, quién habla mal del gobierno. Eso hace algo, una sociedad que va más allá del daño material, la pudre desde adentro. Llegas a un punto donde no puedes confiar en nadie, donde tu vecino puede ser tu delator y donde la señora que te da la bolsa de comida puede estar marcándote. Y cuando eso pasa, cuando se revierte toda la moral de una sociedad, algo se rompe. Los malos se vuelven buenos y los honestos se vuelven traidores. El que roba para el régimen es héroe, el que trabaja es escuálido. Imagínate crecer viendo eso, que hacer las cosas bien no sirve, que el que estudia se va o se muere de hambre, que el que se vende al régimen triunfa. Eso destruye algo fundamental en las personas, la creencia de que el esfuerzo importa y de que la honestidad vale algo. Pero no es solo eso, está también la humillación cotidiana, que no es solo pobreza, es la indignidad de las colas, de los apagones, de ser tratado como basura por cualquier funcionario. Después de 26 años, eso deja de ser algo raro, se normaliza, la crisis se convierte en vida cotidiana y la gente se adapta a lo que no debería adaptarse. Y en ese proceso de normalización algo cambia, no es un quiebre dramático, es un desgaste lento, una fatiga de vivir en emergencia permanente, de tomar decisiones imposibles cada día, pero esa fatiga no desaparece, se acumula, se transforma en rabia que la gente normaliza tanto que deja de verla como rabia hasta que explota. Además que el chavismo también rompió el tejido social de formas que apenas estamos empezando a comprender. La diáspora separó a millones de personas y dividió familias, pero el daño más profundo es la imposibilidad de procesar colectivamente el trauma. Cada venezolano carga su rabia solo, en silencio, en el extranjero, sin espacio para compartirla ni comunidad donde procesarla. Son más de 2 décadas de esto, una generación completa que creció bajo este sistema sin poder sanar, y eso es precisamente lo que genera la rabia más peligrosa de todas, la rabia enquistada. La diferencia entre rabia expresada y rabia enquistada es que la rabia que se puede expresar eventualmente se descarga. Si puedes protestar, si puedes quejarte, si puedes confrontar, la rabia sale y se disipa. No desaparece, pero al menos fluye. Pero la rabia que tienes que tragarte porque expresarla es peligroso, esa rabia no se va, se enquista, se acumula, se pudre dentro de ti como una infección. Y en Venezuela no puedes gritar. Si protestas te desaparecen. Si te quejas en público te marcan. Si dices lo que piensas pierdes todo. Así la gente termina tragándose esa rechera hasta que llega el momento que puedan expresarla. Además, esa rabia enquistada hace algo muy peculiar, porque convierte a la gente en resentidos. Y cuando no hay justicia, cuando no hay forma de resolver las cosas institucionalmente, la fantasía de venganza se vuelve obsesiva. Ya no es justicia lo que se busca, es desquite, es hacer sufrir al otro como uno sufrió. Cuando cargas rabia acumulada durante años, dejas de ver al otro como humano, se vuelve un objeto de odio, no una persona. El chavista deja de ser alguien con circunstancias, con razones, con complejidad, se vuelve simplemente el enemigo, y a los enemigos deshumanizados se le puede hacer cualquier cosa. Esto es lo que a mí personalmente me preocupa tanto, esa rabia tiene que ir a algún lado. No va a desaparecer mágicamente. Los venezolanos están atrapados, frustrados y sin opciones. Y esa frustración tiene rostro. La vieja del club, el policía que matraquea, el funcionario que niega los pasaportes, el militante que celebra la miseria. Cuando caiga Maduro, y va a caer porque todo lo que sube termina bajando, esa rabia va a buscar salida. Es inevitable. Y Venezuela no tiene las herramientas para manejarla. No tenemos instituciones judiciales funcionales y el sistema de justicia está completamente destruido.
Además que no tenemos cultura de debido proceso. Nuestra historia muestra que resolvemos las cosas a los coñazos, no con instituciones. Y lo más grave es que nadie en la oposición está hablando de esto. Nadie tiene un plan para canalizar el resentimiento de millones. Todos hablan de reconciliación, de economía, de reconstrucción, pero nadie habla de la rechera acumulada por tantos años. Eso es lo más alarmante de todo, porque los objetivos de esa rabia no van a ser los generales que se van a escapar al exilio, van a ser las viejas del club que viven en tu barrio, los funcionarios de la alcaldía que conoces de toda la vida, los policías locales que te pararon 1000 veces y los militantes que se paseaban con camisas rojas celebrando tu miseria. Lo que lo hace tan peligroso es que es personal, no es un enemigo abstracto, es alguien que conoces, tiene nombre, cara, dirección, es accesible, no requiere coordinación, cualquiera puede tomar venganza individual, solo hace falta rabia acumulada y una oportunidad. Si no hay instituciones el día después de una transición, la gente va a tomar la justicia por sus manos. Eso es lo que siempre hemos hecho, y cuando eso pase, cada linchamiento va a generar más caos, y el caos va a impedir que se formen las instituciones que podrían haber evitado ese problema en primer lugar. Es un ciclo vicioso. Sin instituciones hay violencia espontánea. La violencia genera más caos. El caos impide gobernar y así volvemos a empezar. Una vez que ese ciclo empieza, es muy difícil detenerlo. Esta rabia va a buscar salida. Es inevitable. Lo que se reprime no desaparece, solo cambia de forma. Y si no hay instituciones para canalizarla, va a salir de la peor manera posible. La diferencia entre justicia y venganza no es filosófica, es práctica. La justicia cierra ciclos, la venganza los perpetúa. Por eso necesitamos empezar a hablar de esto antes de que caiga Maduro, no después. Cuando ya estén los linchamientos en las calles va a ser demasiado tarde. El momento de pensar en justicia no es cuando el régimen caiga, es ahora. Por supuesto, la oposición, como los inútiles que son, no hablan de esto, solo hablan de transiciones pacíficas, de reconstrucción y de promesas económicas, pero no basta con cambiar un gobierno si el país sigue cargando las mismas heridas. La reconciliación no se decreta ni se anuncia en ruedas de prensa. ¿De qué sirve reconstruir carreteras o industrias si no se procesa la violencia contenida que puede estallar en cualquier momento? Hablar de transición sin hablar del resentimiento acumulado es una forma de ceguera política. La reconstrucción material sin una verdadera sanación colectiva no va a funcionar, y esa sanación no puede existir si los crímenes quedan impunes, ya que el ignorar la necesidad de justicia solo alimenta el ciclo de violencia que ha definido nuestra historia. Sentir rabia es legítimo y el dolor causado por años de abuso y violencia es real. Buscar justicia es absolutamente válido. Sin embargo, es fundamental distinguir entre justicia y venganza. Perdonar por conveniencia o porque las circunstancias lo exigen nunca podrá sustituir la necesidad de verdad y reparación. El perdón, si llega sin justicia ni reconocimiento del daño, no es más que una excusa para la impunidad. La cuestión es que primero viene la verdad, luego la justicia y solo después tal vez el perdón. Pero lo importante ahora, en mi opinión, es no perpetuar ese ciclo de destrucción. La pregunta es simple: ¿vamos a repetir nuestra historia o finalmente vamos a aprender de ella? No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo manejamos el futuro. Podemos elegir si la caída de Maduro es el inicio de la sanación o el inicio de otro ciclo de sangre. La rabia es legítima, nadie te la puede negar, pero la pregunta no es si tienes derecho a estar furioso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa furia? El silencio no es opción. Esta rabia existe, es real y va a explotar. Aparte, somos ignorantes de nuestra propia historia violenta y ahora tenemos 26 años más de trauma encima. Si no hablamos de esto, si no empezamos a pensar en cómo vamos a canalizar esa rabia cuando el régimen caiga, vamos a repetir la misma historia. Y esta vez puede ser peor, porque esta vez la violencia no va a ser solo política, va a ser personal, va a ser vecino contra vecino, conocido contra conocido, va a ser horizontal, caótica e imposible de controlar. La bomba de tiempo está ahí. Todos la vemos, todos la sentimos. La pregunta es, ¿vamos a seguir pretendiendo que no existe hasta que explote o vamos a empezar a hablar de cómo desactivarla? El primer paso es reconocer que el problema existe y el segundo es empezar a buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. El reloj sigue corriendo y el tiempo se nos acaba. Ya es hora de que hablemos de esto y de que busquemos soluciones, porque si no actuamos ahora, lo que se viene será devastador. No sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre a todos los venezolanos, Dios mío. Ya no hay comida, no hay medicinas, cada día es más difícil y uno siente que nadie escucha. Por favor, que alguien haga algo. Muchas gracias por llegar hasta el final, pero no se vayan todavía porque se me olvidó mencionar un punto importante. Y es que muchos barrios en Venezuela y muchas zonas rurales o son muy difíciles de acceder o están muy aislados. Y eso va a ser muy difícil para cualquier gobierno mantener el orden si la gente decide tomar la justicia por sus manos.
La verdad es que sin un liderazgo fuerte que tenga ganas de echarle bola, porque esto es un trabajo duro, yo no sé cómo vamos a salir de este problema, porque con la oposición, ya tú sabes, son unos inútiles, unos colaboracionistas que hasta ahora no han dicho nada sobre esto. Hay mucho odio y mucho resentimiento acumulado y yo no sé cómo vamos a hacer para canalizar todo eso, pero si no hay justicia y si los chavistas no pagan, entonces lo más probable es que el pueblo tome la justicia por sus manos y eso va a ser un desastre total. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Acuérdense que las membresías del canal están abiertas para los que se quieran unir y por favor compartan el video si pueden porque eso me ayuda mucho. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.